Hola. ¿Te interesa entender el sentido del sufrimiento? Muchas veces nos desesperamos ante el sufrimiento, propio o ajeno, y nos preguntamos para qué tanto dolor, qué sentido puede tener. Llegamos incluso a sentirnos sobrepasados por la carga de tanto padecimiento. Te presento una historia relatada en primera persona por quien la vivió. Se trata de una EM, es decir, una experiencia cercana a la muerte. Su protagonista se llama Anthony. Le ocurrió durante un ataque de asma cuando era muy joven, y la vivencia fue un aprendizaje que marcó toda su vida. En la primera parte de su historia, que él sintió que duró 2500 años, se dedicó a construir un jardín en una montaña vacía, y un sendero que subía por la montaña hasta una roca que más tarde se transformó en un hermoso templo. Esta primera parte, que yo asocio a la paciencia necesaria para desarrollar nuestro proyecto de alma, la cuento en otro video titulado, Videos sobre el valor de la paciencia, por si te interesa escucharlo también, te pongo el enlace aquí arriba, y abajo en la descripción el enlace al relato completo. Sin más explicaciones, te dejo ahora con la narración que hace el propio Anthony de su experiencia. La voz me dijo que la primera parte de mi trabajo estaba terminada, y ahora tenía que empezar a caminar por el sendero. Me fui a la parte inferior de la montaña y puse un pie en el sendero. En ese momento me atravesó un dolor punzante e insoportable, pero la voz me dijo que no quitase los pies del sendero. Pregunté qué es lo que era aquel dolor, puesto que no era físico, aunque esto pueda parecer muy extraño, se sentía como un dolor espiritual. La voz me dijo que era el dolor del pecado más pequeño que cometería contra mi propia alma. Se me transmitió que eso no significaba pecado en ningún sentido religioso, sino que era específicamente el dolor de la herida contra mi propia alma que yo mismo cometería en mi vida. Continué subiendo el sendero y cada vez que ponía un pie, el dolor era peor que el anterior, hasta que, casi al llegar a la cima, le dije a la voz que no podía terminar. La voz era amable y paciente, y me decía que estaba conmigo y que yo terminaría, pero que tenía que aprender las lecciones que me estaba enseñando. Me puse extremadamente enfadado en ese momento, y pregunté por qué me habían traído aquí durante todo este tiempo con objeto de experimentar un dolor tan terrible. Continué hasta el final del sendero con el ánimo y la presencia de lo que era, ahora yo lo comprendía así, algún tipo de ser espiritual más elevado. Llegué a la entrada del templo de árboles, entré, y vi al único otro ser que vi durante todo el tiempo que estuve allí. Me estaba dando su espalda y estaba arrodillado, como si estuviese orando. Yo estaba nuevamente enfadado y me precipité hacia esa figura diciendo que yo ahora sabía que todo era real, así que ¿por qué tenía que experimentar todo ese dolor? La figura se puso de pie y se dio la vuelta, y era indescriptible, un ser de perfección, y lo que solamente puede describirse como hecho de amor puro. Yo sabía que este era el origen de la voz. Me quedé estupefacto después de todo lo que había ocurrido y solamente pude decir, te puedo ver. El ser me tocó en la mejilla amablemente y simplemente dijo, y ahora ya lo sabes. Es hora de volver ahora. También se me dijo que el jardín que yo había creado existiría allí por siempre, y que yo regresaría allí algún día. Cuando salí con el ser del templo de árboles, vi por primera vez a otras personas venir al jardín y sentarse sobre la hierba, mirando las flores, hablando y riéndose. El ser sonrió y dijo, ¿ves lo que has logrado aquí? Me sentí totalmente sobrecogido. Pero entonces fui transportado inmediatamente de vuelta a mi cuerpo, que inmediatamente sentí como si fuese increíblemente pesado y empalagoso y casi no natural. El ataque de asma se había pasado totalmente, y miré al reloj despertador que marcaba las 9:23 p.m. La experiencia completa había durado aproximadamente 8 minutos desde mi ataque inicial hasta que regresé. Nunca he contado esto anteriormente puesto que supongo que la mayoría de la gente diría que fue una alucinación. Yo solo puedo decir que fue más real que cualquier otra cosa que he experimentado en este mundo.